Buenas tardes. Ya parece que funcionan los micrófonos y yo simplemente quería darles la bienvenida en nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno a este acto de presentación del libro de Albert Cortina, Transhumanismo, la ideología que desafía la fe cristiana. Y agradecer pues también a Albert que haya querido una vez más contar con la Fundación para presentar su libro, y a todas las personas que van a participar en la presentación pues también nos damos nuestra más cordial bienvenida, y también varios son buenos conocidos y amigos también de esta casa, y creo que va a ser una presentación con estos invitados que vamos a aprender y vamos a disfrutar. Permítanme simplemente en esta introducción también darles un poco razón de por qué de esta relación que tenemos con este tema y con Albert Cortina, que justifica también pues, que la presentación de este libro la hayamos acogido desde el primer momento con mucha ilusión. En esta fundación nos dedicamos fundamentalmente al apoyo a la investigación científica en el campo de la neurociencia y de la formación cívica de los jóvenes. Y en este marco de la investigación neurocientífica, pues procuramos siempre estar apoyando las innovaciones que se dan en el conocimiento del cerebro y del sistema nervioso humano. Concedemos becas predoctorales, ayudas a proyectos de investigación, pero lógicamente siempre tenemos muy presente la vertiente ética de tanto de esa investigación como de la formación. Y en esa preocupación por la ética, ya desde hace bastantes años, lo recordábamos ahora, como el 2014 debe ser, al poco de comenzar la fundación, pues tuvimos ocasión de dialogar con Albert, que vino a vernos y a explicarnos pues, su preocupación sobre esta cuestión del transhumanismo, de cómo estos avances en la tecnología por una parte, pero también en la parte de la medicina y en la parte sobre todo del desarrollo del conocimiento sobre el cerebro humano, pues podían tener esas consecuencias éticas que había que analizar, y que había una serie de propuestas de los llamados transhumanistas que era interesante pues tomarnos en serio, cuando realmente hasta ese momento pues los postulados transhumanistas se habían quedado quizá pues relegados al ámbito de la ciencia ficción, de las cuestiones un poco extravagantes, ¿no? No se tomaba demasiado en serio por aquel momento. Ya en algunos otros ámbitos comentábamos que sí que se está también prestando atención, pero bueno, desde ese momento pues nos pareció que era interesante el investigar sobre estas cuestiones de frontera del conocimiento y también de frontera de la ética. Y entonces organizamos con Albert un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del cual salió una primera publicación que presentamos aquí. Después vino otro segundo curso con otra segunda publicación, y fuimos contribuyendo, ¿no?, me parece a mí, a que este tema se fuera tomando cada vez más en serio, dando voz a quienes ya también desde hacía tiempo estaban preocupándose por él, y en la Fundación pues seguimos durante un tiempo también, organizamos un primer congreso internacional sobre este tema del transhumanismo en colaboración con la Universidad de Comillas. Recuerdo que invitamos a grandes exponentes del transhumanismo de la Universidad de Oxford, de Estados Unidos, y tuvimos unos debates muy interesantes, también con puntos de vista diferentes, etcétera, y de alguna forma pues la Fundación siempre hemos ido siguiendo estas cuestiones, y ahora desde recientemente hace un año y medio hemos creado el Centro Internacional de Neurociencia y Ética, en el cual pues procuramos poner de acuerdo, sentar a dialogar a neurocientíficos, a filósofos, psicólogos, teólogos, etcétera, para que traten de este tipo de cuestiones, no solo el transhumanismo, sino en general esta vertiente ética. Por lo tanto, bueno, contarles un poco esta pequeña intrahistoria, ¿no?, de por qué estamos hoy aquí, de por qué también nos alegra mucho pues recibir otra vez a Albert con este libro que además trata este aspecto más desde el punto de vista también de la fe cristiana, de la teología, y que yo creo que va a ser una tarde apasionante. Y agradecerte, Albert, que hayas venido desde Barcelona, y a todos nuestros invitados también pues que estén hoy aquí con nosotros.
Y por mi parte me gustaría también saludar y explicar que el director de la editorial Palabra estaba previsto que viniera, que ha seguido el libro con mucho interés. Hay aquí también representantes de la editorial, José Manuel Bargueño, y por motivos de salud de última hora pues no ha podido estar con nosotros, pero bueno, le deseamos una pronta recuperación y le saludamos, ¿no?, también desde aquí al equipo de la editorial Palabra. Y ya os dejo y estáis en vuestra casa para que nos contéis y desarrolléis el acto como hayáis previsto. Muchísimas gracias. Bueno, me corresponde a mí como moderador introducir la cuestión palpitante que hoy nos ocupa, pero en realidad el verdadero motivo es presentar este magnífico y oportuno libro de Albert Cortina, Transhumanismo, la ideología que desafía a la fe cristiana. Efectivamente, hoy comentaba antes de que en la sala, en la tertulia previa que siempre hay, saben que en las tertulias, yo por mi experiencia en la radio y en la televisión, siempre son más interesantes las tertulias antes o después que las que después se hacen, ¿no? No es el caso de hoy, la interesante viene ahora, pero comentábamos que han ocurrido hoy, hay dos noticias en la actualidad, que es por un lado pues que una conocida figura del mundo del espectáculo de España pues ha tenido una niña a través de un vientre de alquiler, y al mismo tiempo también un grupo de grandes directivos de la industria del mundo digital en Estados Unidos, encabezados por el presidente de Twitter y de Tesla, han dicho que hay que ponerle freno y que han hecho un documento contra lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos, por tanto, en un mundo de unos retos muy importantes para el ser humano, que se cree a lo mejor un Dios, nos creemos un Dios. Es cierto que la pandemia nos dio un gran bofetón, que un bichito minúsculo y que no veíamos al ser humano tan fanfarrón le dio una cura de humildad, pero estamos en un momento efectivamente de un gran desarrollo de la tecnología y un gran alejamiento de Dios, ¿no? Por eso me parece muy interesante la cuestión que aborda Albert Cortina, y para ello tenemos pues a dos ponentes. Saben que decía Unamuno, decía, no hay opinantes, no hay opiniones, hay opinantes. Bien, pues hoy vamos a tener a dos grandes opinantes, además del autor, y uno es Monseñor don Antonio Rey Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, que nos va a ayudar a centrar la cuestión que hoy nos convoca, y Ángel Barahona, que también es doctor en filosofía y director del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Sobre el autor, ya poco les voy a decir porque es sobradamente conocido, pero sí que me llama la atención que, siendo un abogado experto en urbanismo, sin embargo, a él lo que le interesa de verdad es el transhumanismo y, en definitiva, efectivamente, los grandes retos que hoy tiene la humanidad en ese hiperdesarrollo de la tecnología, lo que al final le llaman muchos pensadores la disrupción tecnológica, que acaba volviéndose contra el propio ser humano, ¿no? Entonces yo, si le parece bien, don Antonio, empezaría con, si usted nos puede ayudar a centrar la cuestión, y después vamos abriendo un debate. Muy bien. Yo he venido aquí por hacerle un homenaje a don Albert Cortina, que es un amigo íntimo y que lleva muchos años ocupándose de este tema, que todavía pasa desapercibido en las grandes, diríamos, realidades que ocurren en España e incluso en la Iglesia. Es verdad que el Papa acaba de hablar hace poco, porque ha habido una reunión de un grupo organizado por la Congregación para la Doctrina Católica sobre la inteligencia artificial, poniendo también pues, los beneficios que nos pueden venir y las reservas de carácter ético y lo que afecta al bien común. El Papa Francisco ha dicho unas palabras. Yo digo que estoy aquí fundamentalmente por agradecerle a Albert el trabajo que viene haciendo. Simplemente mi intervención es de qué vamos a hablar esta tarde, y para eso lo mejor es preguntarles a los que son los fundadores del transhumanismo. En este caso voy a leer
2 intervenciones del que fue el primer iniciador, Nick Bostrom, y después otra de Max Moore, que están recogidas también en el libro. Él lo que ha hecho, el autor, es hacer 33 nada menos postulados sobre estos temas y con la respuesta más o menos de la fe cristiana y de lo que es la teología. Por eso el subtítulo es un desafío a la fe cristiana, el transhumanismo y el posthumanismo. ¿Qué dice Nick Bostrom? Que fundaron la Asociación de Posthumanistas en 1994, después la bautizaron de nuevo llamándola Humanity Plus. Dice, para saber de qué va el libro y lo que se pretende como desafío: el transhumanismo trata de comprender y evaluar las oportunidades que nos ofrece el avance tecnológico para mejorar la condición y el organismo humano. Para ello serán consideradas, dice este autor, las tecnologías actuales, la ingeniería genética, las tecnologías de la información, así como las que se hagan en desarrollo, la nanotecnología molecular, la inteligencia artificial. Existe, dice este autor, un deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, aplicar las nuevas tecnologías para eliminar los aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, a saber, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la condición mortal. Son los grandes temas que se ha planteado toda persona y toda generación. Mejorar y eliminar los efectos no deseados, es decir, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la condición mortal. Max Moore dice, otro autor, buscamos la mejora continua en nosotros mismos, nuestras culturas y nuestros entornos. Tratamos de superarnos, mejorar, superarnos física, intelectual y psicológicamente. Cuestionamos las afirmaciones tradicionales que dicen que debemos dejar la naturaleza humana esencialmente sin cambios con el fin de ajustarnos a la voluntad de Dios o a lo que se considera natural. Cuestionamos las limitaciones tradicionales, biológicas, genéticas e intelectuales sobre nuestro progreso y posibilidades. Vemos a los seres humanos como una etapa de transición entre nuestra herencia animal y nuestro futuro posthumano. Transhumanismo es una etapa que conduce al transhumanismo, al posthumanismo. ¿Cuál es la filosofía primera básica de donde parte este pensamiento? Sustituir lo que hemos llamado tradicionalmente la metafísica como explicación de la totalidad en cuanto a totalidad por el evolucionismo como, digamos, filosofía primera. Es decir, todo está organizado, está evolucionando y nosotros somos, digamos, una etapa de ese evolucionismo y desde ahí, pues, la tecnología puede hacer avanzar más rápidamente, lo que de sí daría como origen a lo que llamamos transhumano o posthumano. Dejo para después otras intervenciones lo que ya podamos entre todos ir coloquiando. Simplemente era para centrar el tema. Si Ángel Barahona puedes dar también tu idea central de esto y para que después podamos abrir un pequeño debate. Vale. Nosotros hace unos cuantos años organizamos un congreso sobre transhumanismo en la universidad y trajimos a Sandberg porque Bostrom no pudo venir. Y yo la pregunta que le hacía en el fondo era, lo que ustedes están proponiendo es realmente un cambio de especie, ¿no? No es una cuestión de simplemente curativa o medicinal en la propuesta de mejorar determinadas condiciones naturales que son concebidas como defectos o como enfermedades, que es verdad que es obvio que el hombre tiene que tratar de curarlas, ¿no? Sino hacer un cambio de especie, ¿no? Me imagino yo a un neandertal alegre, contento y feliz, sin sospechar lo que se le viene encima, pensando que cuando le dicen que el Homo sapiens va a colonizar sus territorios y va a extinguirlo, se pusiera a cantar y a bailar, ¿no? Como estamos haciendo nosotros, ¿no? Pensando que realmente aporta algo fundamental. Y mi punto crítico es siempre el mismo, es decir, detrás de un bien siempre se esconde, el hombre siempre persigue bienes, no persigue el mal, eso es una... Pero detrás del bien siempre se esconde lo que desde Ivan Illich hasta Jean-Pierre Dupuy se viene diciendo efectos perversos o off-target, ¿no? Buscas un objetivo, pero el objetivo siempre tiene daños colaterales, efectos perversos
que aparecen y de repente tienes que volver a poner otra solución al tema. Y la solución que aportas para resolver el problema que creaste multiplica el problema. Entonces, esto es desde el punto de vista cristiano, que es digamos, en la segunda parte del argumento. A mí me resulta chocante porque es que está ya, ¿no? Digamos que la Biblia es un paradigma, ¿no?, profético de aquello que la humanidad va a experimentar, y hay anticipos de esto ya en Génesis, en la Torre de Babel, en el seréis como dioses si tocáis el árbol de la vida, seréis como dioses si tocáis el árbol de la vida. Significa que el hombre siempre ha aportado, ha intentado de alguna forma paliar el sufrimiento, y en su intento de buscar cómo solucionar el sufrimiento, porque no lo soporta, no lo entiende, no piensa que tenga nada que aportar, ¿no?, a la humanidad, ha multiplicado el sufrimiento, ¿no? Estos efectos perversos, por ejemplo, Ivan Illich habla de némesis médica, ¿no?, de cómo en nuestra sociedad aquellos productos que realmente generan bienestar o que buscan la felicidad se vuelven en su contra inmediatamente, ¿no? Y él habla de cómo los transportes nos atascan y nos contaminan, cómo la ciencia tiene esa doble cara. Esa doble cara es que por un lado produce medicinas y por otro bombas nucleares, o contaminación, o virus incontrolables. Esa doble cara de la ciencia se expresa también en la educación, ¿no?, como aquello que sería necesario para establecer el debate, la investigación de la verdad, la búsqueda y tal. Ahora mismo las universidades se están convirtiendo en sistemas de adoctrinamiento, de reproducción o de réplica de ideologías, ¿no?, como dice el libro de Haidt y Lukianov, ¿no?, la transformación de la mentalidad, lo que está pasando en las universidades americanas, ¿no? No se puede hablar, no se puede debatir, no se puede buscar la verdad, simplemente hay que gestionar cómo no discriminar, cómo engañarnos todos unos a otros, no queriendo pensar que lo que estamos poniendo en juego es acabar con lo humano, ¿no? Por eso ese efecto perverso de aquello que se busca como humanista se vuelve antihumanista. Y este es el punto, ¿no? El cristianismo tiene que siempre, en esta dinámica realmente, ¿no?, de creer en la verdad, de confiar en la verdad, de que podemos buscarla juntos y de que el sufrimiento pueda tener un sentido, tiene que poner aquí una pequeña crítica, ¿no? Bueno, una gran crítica, digo yo, porque yo creo que por donde vamos es a un mundo terrible, inhumano, que va a extinguirnos a nosotros mismos, ¿no? Los productos que vamos a generar buscando implementar prótesis o mejorar nuestra memoria, nuestra inteligencia, van a superarnos. El hombre sobrepasa al hombre, como dice Hadjaji, ¿no? Y al final nos vamos a encontrar con que somos una especie en extinción, o que puede ser extinguida por sus propias decisiones, no esperando que sea algo que suceda después por la maldad de alguien, sino buscando el bien. Nuestras propias decisiones son las que nos van a llevar al abismo, ¿no? Y ese abismo es antihumanista, porque en el fondo lo que estamos procurando no es curar, no es sanar, sino cambiar de especie, ¿no? O sea, que desaparezcamos tal como nos conocemos a nosotros mismos. Entonces yo creo que el debate es espectacular, necesita ser revisitado una y otra vez. No podemos dejar de dar vueltas porque viven en un optimismo cientificista, tecnológico, pensando que realmente mejorando el cuerpo vas a hacer feliz al hombre. Yo doy clases de humanidades en biotecnología y mis alumnos están convencidos de que van a encontrar la píldora de la felicidad, ¿no? O de que van a solucionar los problemas con modificaciones genéticas o con o sea, es que no puede ser que entiendan que no hay un debate ético detrás. Pues no lo aceptan, que haya un debate ético detrás, o que se tengan que plantear problemas filosóficos y teológicos de alto nivel, porque lo que importa es las patentes, el éxito, el reconocimiento y el fantasma de que hay un bien detrás de lo que están investigando absoluto y sin controversias. Y es que vamos a poner prótesis, vamos a mejorar enfermedades, vamos a contribuir al bienestar de la humanidad, y confunden bienestar con felicidad. Yo siempre les pregunto en ese sentido, digo, ¿crees tú que si lo que se trata es de mejorar a un individuo, y ya introduzco un tema duro y polémico, para que sea más feliz, consiste en implementar o de alguna forma solucionar sus carencias físicas, y eso va a ser suficiente? Digo, porque
Hombre, yo no soy un modelo, pero bastante perfecto sí soy, desde el punto de vista físico, mental, no tengo ningún defecto y tal, y sin embargo tengo conmigo mismo muchos problemas, ¿no?, para poder solventarlos, porque me sienta a gusto con mi cuerpo o sienta satisfacción con mi inteligencia o lo que sea, ¿no? Digo, luego el problema no está en mejorar lo físico o lo biológico, o incluso lo cultural, no está ahí. Hay algo más profundo, ¿no?, que tiene que ver con quién es el hombre, que no es solamente, pues eso, lo que ellos pretenden, hacer del hombre una máquina biológica manipulable de alguna manera, o manejable, o fragmentable, etcétera, cuando lo que hay es algo más detrás de nosotros, ¿no?, que no puede... Bien. La verdad es que es un tema tan apasionante que, claro, con una simple charla, vamos, una tertulia aquí, si podemos, debate, mesa redonda, como queramos llamarle, esto había que hacer un curso largo, ¿no? Pero si te parece bien, Albert, también céntranos la idea central de tu libro, para después yo tenía algunas preguntas que me gustaría haceros a cada uno de vosotros. Me parece muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias Víctor, bueno, gracias a Álvaro Teodoro, equipo de la Fundación, ¿no?, que siempre me acogen tan bien, ¿no? Gracias a la editorial Parada, está también María José Cuchet y bueno, todo el equipo que ha hecho posible este pequeñito libro, ¿no?, que yo creo que decanta un poco 10 años de trabajo, ¿no? 10 años de trabajo que empezaron precisamente en un monasterio católico, cristiano, que es el monasterio de Poblet, donde un seminario internacional a puerta cerrada de algún personaje de la Academia de las Ciencias, ¿no?, Pontificia de las Ciencias, Vaticano, ¿no?, en el 2013 aproximadamente, empezó a ver cuál era la respuesta cristiana ante un tema que en aquel momento era, para mí, como mínimo, totalmente desconocido. En el ámbito anglosajón pues se estaba ya trabajando, ¿no?, Oxford, etcétera, pero aquí no. Y durante estos 10 años, hasta que he llegado a decantar el tema de la fe, yo creo que he intentado responderme a preguntas que esa noche, ese fin de semana, ¿no?, me hice, ¿no? Digo, bueno, ¿y esto del transhumanismo? En primer lugar, bueno, va a ser posible científicamente, porque me parecía una barbaridad, ¿no?, todo lo que aquel fin de semana escuché en Poblet, ¿no? Después, bueno, éticamente, esto como persona humana, sin todavía creencias, esto va a ser adecuado, o sea, nos va a interesar ir por esa línea que planteaba y que sigue planteando el transhumanismo. Pero yo creo que aquel fin de semana lo más importante para mí fue, bueno, y esto desde mi visión cristiana, desde mi fe, desde un humanismo cristiano, ¿no? Bueno, ¿cómo me confronta? O sea, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo responder? ¿No? Hay documentos de la Iglesia, ¿no? Después he ido descubriendo, y yo creo que un poco en la medida que he podido, ¿no?, de teología aquí poca, ¿no?, pero sí que he ido picoteando como diferentes encíclicas de los 4 últimos papas, ¿no?, que yo creo que no es que hayan hablado del transhumanismo, corríjame don Juan Antonio, ¿no?, pero sí ya han introducido pistas que yo creo que algunas están aquí y que podrían seguir trabajándose a través de tesis doctorales, reflexiones, ¿no?, desde la Iglesia, que es, desde mi punto de vista, desde la Iglesia Católica, donde a través del humanismo cristiano y de esa riqueza, como tú has bien explicado, ¿no?, de respuestas que nos da la Biblia a cuál es el sentido del ser humano, a qué es el ser humano, pues podemos ir descubriendo, ¿no? Y fijaros que empieza con una cita de Pablo VI y una encíclica sobre el progreso, ¿no? O sea, que ya en aquel momento Pablo VI se planteaba si todo progreso era interesante, si las ciencias, las técnicas en aquel momento, ¿no?, todavía años 60, 70, pues iban a llevar al ser humano a un camino erróneo, ¿no? Después, Juan Pablo II ya introduce el tema que después Francisco, pues en su encíclica Laudato Si, ¿no?, pues introduce, que es esa idea de la ecología humana, de la ecología integral, frente al paradigma tecnocrático, ¿no?, que está en la base, precisamente, de todo lo que nos ocupa respecto al transhumanismo, ¿no? Y para abreviar, ¿no?, pues, he descubierto grandes textos de Benedicto XVI sobre el humanismo integral, el desarrollo humano integral, ¿no?, que nos da, yo creo, muchas pistas precisamente para confrontar
lo que plantea el transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, como bien habéis comentado, está en la línea de lo que estos papas ya denominaban el paradigma tecnocrático, la hegemonía del paradigma tecnocrático, es decir, confiamos en que la técnica y las ciencias nos van a salvar de cualquier problema, ¿no? Apartados de Dios, ya no tenemos ahí la providencialidad de Dios, ¿no? Después, de alguna manera, en esta crisis antropológica que Benedicto ya citaba muy bien, el ser humano está perdido, no encuentra su orientación, su sentido, la humanidad quiere superarse, no se siente cómodo en su humanidad y inicia una carrera hacia adelante que es precisamente la crisis antropológica que el transhumanismo aborda, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un movimiento filosófico, cultural, que se va, lo comentábamos antes con Álvaro Matud, ¿no? Que se va como infiltrando en distintas capas de la academia, de las ciencias, de la enseñanza, de la comunicación, sin tal vez la etiqueta transhumanismo o posthumanismo, ¿no? Pero que la idea central, ¿no? de esa hegemonía del paradigma tecnocrático, ¿no? Y de esa visión antropológica de negación de la primacía del ser humano y de querer cambiar hacia lo posthumano, es decir, dejar atrás esa evolución que hemos desde el humanismo, como bien comentabas Ángel, ¿no? Para mejorar como deber moral, ¿no? O sea, toda una serie de temas de cambio de la propia naturaleza humana, se convierte, como creo que en alguna ocasión Carlos Larandi y compañía han denominado las bioideologías, ¿no? de este momento, ¿no? O sea, la ideología de género, o sea, distintas ideologías de disolución de la naturaleza humana. Una de ellas, por tanto, es el transhumanismo, ¿no? Esa idea que todo lo va a abarcar, ¿no? Una ideología tecnocientífica, pero la que me interesa más centrar es precisamente la que pueda como tener una base de religión de sustitución del cristianismo, ¿no? Que es esa idea del transhumanismo que quiere dar respuesta a la muerte, al sufrimiento, ¿no? Al sentido de la vida, a la evolución sin Dios de la vida, ¿no? Del ser humano colocándose en lugar de Dios, ¿no? Y por tanto dar al ser humano actual, al contemporáneo, ¿no? En esta posmodernidad, como una nueva espiritualidad, poco tecnonóstica, ¿no? Porque, bueno, esto lo comentamos después, ¿no? Donde ofrecer una salvación, una idea de felicidad, una idea de inmortalidad, que después si queréis desarrollaremos, ¿no? De trascendencia, de inmortalidad y esperanza, ¿no? Casi una escatología hacia algo que podríamos denominar una etapa posterior de últimos tiempos, ¿no? Del posthumano, ¿no? O sea, casi como una nueva era, ¿no? Que nos augura, ¿no? Entonces, ese conjunto de visión casi mesiánica, casi mística, es la que me ha interesado, de alguna manera, intentar reflejar en el pequeño librito, ¿no? La edición de bolsillo de palabra, y creo que en el coloquio pues podría estar bien ahondar, ¿no? Sí, a mí me gustaría justamente empezar, aparte que tenemos que descender un poquito para que empezar justamente, el subtítulo del libro es La ideología que desafía a la fe cristiana. Yo le quería plantear, don Juan Antonio, en el libro, en un momento del libro hay un capítulo que Homo Deus. Es decir, cuando el hombre se cree Dios y desafía a Dios porque se cree Dios, porque cree además que puede, bueno, en la línea de las tres intervenciones, que puede llegar a ser eterno, que va a desafiar a todas las enfermedades, que efectivamente se van a inventar todas las prótesis del mundo, que se van a inventar todas las píldoras, pero no solo porque el avance tecnológico y científico y que avancemos en la farmacología, pues bienvenido sea. El problema es cuando detrás de eso el hombre efectivamente se cree Dios. ¿Qué riesgo hay y que efectivamente que supone el transhumanismo en ese desafío a el hombre todopoderoso frente a Dios? El hombre supuestamente todopoderoso. En estos momentos ya el transhumanismo que deriva hacia el posthumanismo es una religión secular. O sea, hemos prescindido de Dios, hemos olvidado la creación y por tanto todo lo confiamos al avance científico-tecnológico. En la base os he dicho que está una visión que es materialista, que está centrada en el evolucionismo
y en el empirismo antes, etc. Pero, diríamos, primeras afirmaciones. La religión católica es la religión del logos y por tanto todo lo que venga de la razón no nos asusta. O sea, Benedicto XVI lo ha explicado muy bien. No se unió el momento que viene el cristianismo aquí, a lo que llamamos ahora Europa, con las religiones mediterráneas, sino con la filosofía. O sea, lo más cercano a esto es Sócrates, ¿no? De tal manera que nosotros no tenemos ningún problema con el avance científico. Desde el logos, decimos nosotros con San Pablo, por él fueron creadas todas las cosas, con San Juan, y por tanto, todo lo que vaya desde la razón, en principio es una realidad que nosotros aceptamos como buena. Por tanto, no hay miedo. ¿Qué es lo que le pasa al transhumanismo y al posthumanismo? Que al ser materialista y a la vez gnóstico, parte de lo que llamamos el dualismo antropológico. ¿Qué es el dualismo antropológico? Que vive una separación entre lo que es una unidad que llamamos sustancial cuerpo-espíritu. O sea, el estatuto ontológico del cuerpo lo desconocen. Ellos piensan que somos racionalidad y somos libertad. Y el cuerpo está ahí para hacer con él lo que podamos y lo que queramos. Esta realidad no responde a la experiencia humana. Nosotros no somos una realidad, por una parte, espíritu-alma y por otra parte el cuerpo, sino que están unidos, de tal manera que desde la metafísica decimos que hay un único acto de ser. ¿Qué significa eso? Pongámonos en los orígenes, ¿no? Esposo y esposo se abrazan conyugalmente, pone el espermatozoide y el óvulo, queda fecundado. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que hay un único acto de ser en el que Dios infunde el alma y aparece Juan Antonio. No está el cuerpo por una parte, espermatozoide, óvulo fecundado, y el alma que Dios viene. No. Está Juan Antonio, que es a la vez, o sea, la definición de persona más elocuente que yo os puedo dar esta tarde es, ¿qué es una persona? O sea, esto yo sé que es un objeto que está diseñado para contener el agua, incluso tiene un taponcito para que no se malogre y después podamos nosotros poner el agua en el vaso y beber. Es un objeto, pero yo soy un sujeto. La persona es un sujeto subsistente, no en otro, sino en sí, y por sí mismo, en una naturaleza corporal y espiritual a la vez. Por tanto, hay un estatuto ontológico del cuerpo. ¿El cuerpo qué es? Esto lo ha explicado de maravilla Juan Pablo II, la teología del cuerpo. Es la visibilización de la persona. Yo soy a la vez, y ese a la vez es muy importante, no es como este anillo que está unido accidentalmente a mi dedo, puede estar o no puede estar, es muy importante porque significa la esponsalidad del obispo con la diócesis, pero es una unión accidental. No es la que hay entre el cuerpo y llamado espíritu o el alma con el lenguaje tradicional. Por tanto, la primera tesis que afirma el catolicismo es la unidad de la persona, donde el cuerpo es la visibilización y habla el lenguaje de la sabiduría del Creador. O sea, nosotros, los italianos, han inventado un término que es muy importante, que es la generatividad. La libertad nuestra no parte de cero, parte de algo que le ha sido dado, y le ha sido dado el ser persona humana, pero desde el momento de la fundación, que es el Big Bang de lo que llamamos el ser humano, y con Benedicto XVI lo podemos llamar ya persona. Bueno, pues el cuerpo que visibiliza a la persona, el transhumanismo lo trata como material, simplemente como algo que yo puedo hacer, deshacer, componer, descomponer, y siendo esto materialismo, a la vez es gnóstico, porque la racionalidad se la pasamos toda ella a la tecnología. De tal manera que lo que era la salvación por el conocimiento para los gnósticos, aquí es por la tecnología, y se endiosa la tecnología. De tal manera que el concepto ético es que la libertad es la posibilidad de todas las posibilidades. O sea, no hay una ciencia con conciencia, no hay una realidad que responda a la identidad propia del ser humano, a la persona. No es que nos neguemos, faltaría más. Si mi madre cuando lavaba el suelo, se arrodillaba y tenía la pobre pues las dos rodillas de estarla. Ahora no, ahora ya con el mocho está lavando, cocinaba de una manera con carbón, ahora ya no. Es decir, el avance de la ciencia y la tecnología, es decir, ¿quién ha creado las universidades? La Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que ha dado a Occidente un singular, diríamos, avance respecto a otras culturas y civilizaciones? Pues la presencia del logos y de lo que es la Iglesia Católica. Por tanto, desde ahí hemos de poner todos los peros que sean necesarios, pero sin decir, bueno, pues que haya, como decías, avance técnico, avance tecnológico, pero ya los grandes temas y los interrogantes, es decir, Gaudium et Spes dice, cuando quiere hacerse cargo de la persona, dice, la persona se reconoce como ilimitados deseos
y múltiples limitaciones. ¿Y por qué ilimitados deseos? Que hay un profesor de teología dogmática de la Universidad de San Damaso. ¿Por qué hay en Juan Antonio ilimitados deseos? ¿A qué responde eso? ¿Por qué no hay nada que satisfaga mi realidad personal? ¿Por qué no me conformo con las realidades que puedo alcanzar o las que me pueda dar de sí la ciencia y la tecnología? Porque soy deseo de infinito, porque soy sed de Dios. Y esto que tendría que producir, diríamos, una reflexión a todo lo que es el avance tecnológico, es desconocido por olvidar. Y claro, entramos en lo que tú decías, seréis como Dios, es la tentación original. Pero yo quisiera al menos poner este matiz. Es materialista y es a la vez gnóstico. No se hace cargo con justicia de lo que es la persona, unidad, cuerpo, espíritu. Y después es que afecta como desafío a todo lo cristiano. Afecta a la antropología, afecta a la eclesiología, afecta a la redención y a la soteriología, y afecta a la escatología. Es que todo está tocado por el transhumanismo y el posthumanismo. Es decir, no se hace cargo bien de lo que es la persona, piensa que la ética universal, globalista, de pensamiento único sustituirá lo que es la comunión, el bien común y la comunión de los santos, piensa que la salvación es la tecno-redención y no la salvación, que tiene el precio de la sangre de Cristo, el verdadero hombre, que es el paradigma para todo cristiano. ¿Quién es el hombre? Pues Jesús en su humanidad. Y a la vez, decir, ¿qué esperamos de este cuerpo que está con deseos ilimitados y con múltiples limitaciones? Pues nada menos que la resurrección, la glorificación y la divinización, que es lo que anuncia la escatología cristiana. Por tanto, hay un desafío que es formidable, pero hay una respuesta que es verdaderamente singular y original, que es la que da la teología, que está afectada por todos estos temas, por el transhumanismo. Y me parece que me he alargado demasiado. No, muy interesante. Sí, querías... Sí, añadir una sola cosa. Es que el transhumanismo no es una filosofía, no apela a argumentos, no entra en el debate filosófico, no se sostiene, es de un infantilismo y de una ingenuidad aplastante. Es una ideología. De hecho, cuando tú has mencionado la palabra de entrada, que es Homo Deus, estaba pensando, mis alumnos leen poquísimo, los biotecnólogos solo leen papers. Entonces, casi todos los alumnos. Pero cuando tú preguntas qué libro han leído, todo el mundo ha leído Homo Deus, de Yuval Harari. Y Homo sapiens es fundamental para ellos. Porque ¿qué es lo que hay detrás? En el fondo, respecto a la antropología que ha descrito don Juan Antonio, lo podía decir yo mejor. Pero ellos no les gusta su propio cuerpo, ya no digamos la persona, que para ellos no es más que una máscara, ¿no? Un perfil en internet. Y su propio cuerpo, del que aberran cómo es, ¿no? Piensan que esta biotecnología lo puede reparar. Entonces para ellos es una tabla de salvación físico-corpórea simple, que apela a una emoción que no han sabido conciliar dentro de sí mismos, porque están escandalizados de sus debilidades, sus carencias, su infraestructura antropológica frágil, ¿no? Entonces el transhumanismo se desaparece como ellos son los autores de aquello que queremos construir. Podemos prescindir de la teología de la creación, porque yo no quiero ser criatura, estoy mal hecho, yo soy una chatarra, una chapuza biológica, Dios equivocado, si es que existe, y por lo tanto nosotros lo vamos a construir mejor. La creencia en la ciencia es lo ideológico, porque ya es cientificismo, no es ciencia real. Entonces, si podemos confiar en que alguien va a reestructurar esta corporeidad, apuntémonos a ella, apostemos por ello. Y como lo único que hay son emociones, ¿quién no va a apostar por ello? Pero hay un engaño aquí manifiesto, porque en el fondo esconde un anhelo espiritual, espiritualista más bien diría yo, atendiendo a la dualidad de la que ha dado don Juan Antonio. Más que materialismo, también es un idealismo espiritualista, porque divide a la persona, ¿no? ¿Y a qué apelan? A esa especie de, no sé, de Atman, ¿no? De hecho, Yuval Harari medita en Zen y se siente un Mahayana, o sea, un bodhisattva que cree en el budismo Mahayana, ¿no? Que es una espiritualidad a lo interno, a la búsqueda de lo interno, a la armonía interior, a ver si encuentra ahí la conciliación con la desarmonía exterior. Y estando en esta situación, la oferta de salvación que hace el transhumanismo es absolutamente increíble, porque parece ser como que con la cirugía, con las pastillas, la farmacodependencia en la que entran todos, ¿no?
la estimulación, parece el soma del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Voy a ser feliz. Simplemente es una cuestión neuronal y entonces equilibrio mi físico-química alterada con estas ayudas suplementarias. Pues ya está, entonces ¿qué voy a pensar en algo más? Si no soy criatura, si Dios no existe, si estamos solos, si mi cuerpo no me gusta, el transhumanismo es un mesianismo. Lo que pasa es que los mesianismos totalitarios que hemos visto en el siglo XX eran políticos, ideológicos descarados, basados en lo étnico, en lo racial, en lo que sea. Esto es más sutil, porque la confianza que tenemos en la ciencia es absoluta. Yo el primer libro que traduje en mi vida fue El mito de la ciencia y su papel en la sociedad de Feyerabend, para Editorial Teorema, y Feyerabend lo decía, dice, el poder que tiene la ciencia es el poder que viene a través de la autoridad que ejerce sobre nosotros, sobre el poder que tiene en nuestra salud el médico que se pone la bata blanca. ¿Cómo no voy a confiar en él? Yo no voy al curandero, yo voy al médico, porque se supone que tiene los instrumentos científicos posibles para paliar mis defectos. Pues a partir de ahí, exponencialmente, todo aquello que se presenta bajo paradigma científico se nos cuela, que es paradigma cientificista, que no es lo mismo, pero lo aceptamos sin más. Y por lo tanto, como es irreflexivo, es una creencia y por lo tanto es una religión, una pseudo-religión. Y por lo tanto, bienvenido sea, y no me pregunto éticamente cuáles son sus consecuencias. ¿Querías decir algo? Porque yo quería introducir un poquito en esa nueva etapa de rebelión contra el Creador, ¿no? En esa nueva etapa de querer el ser humano sustituir al Creador y situarse. Yo creo que hay un tema que está en la cultura que tenemos en este momento, ¿no? Que es mi deseo es ley, no tenemos límites, ¿no? La ciencia, la tecnología, ¿no? En ese paradigma que tú comentabas, nos va no hay fronteras, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que mucha gente que todavía no es transhumanista, ¿no? Que no se pone la etiqueta de transhumanismo, yo creo que está participando, ¿no? De esa visión de ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos ir más allá, ¿no? Los límites, ¿quién los pone? ¿Dónde hay una ética o unos principios universales? ¿Cuál es mi libertad, ¿no? Que lo comentábamos también con don Gerardo Pozo en alguna sesión, ¿no? O sea, ¿en qué afecta la libertad? Yo soy libre de ir transgrediendo esos límites porque la ciencia va avanzando, ¿no? Ahí hay un punto, yo creo, fundamental, ¿no? Mi deseo es ley, yo me transformo como quiero, ¿no? Soy cuerpo modificable y por lo tanto yo creo mis propios principios y valores sobre lo que es bien y mal, ¿no? Yo quería introducir, y que entonces casi se lo planteo a don Juan Antonio, pero también para que reflexionéis todos, en el tercer capítulo donde enumeras las ideas centrales del transhumanismo, el número 7 dice, la consideración también de seres no humanos, pero que sienten y padecen. Y esto tiene mucho que ver con el debate, con los debates políticos que estamos viviendo ahora mismo, donde efectivamente se puede matar a un embrión, pero hay que pedir permiso para hacerle la eutanasia a un gato. Entonces, efectivamente, es una sociedad que está perdiendo referencias y está perdiendo valores, pero está en el transhumanismo. Es decir, seres, es que es una de las ideas centrales de ellos, la consideración también de seres no humanos, pero que sienten y padecen. Es que, claro, hemos de ir entrando un poquito más en el tema, ¿no? Como ellos son evolucionistas y materialistas y a la vez gnósticos, ¿no? Ellos entienden que no es más que la realidad que va de sí mismo evolucionando y el punto de que teníamos nosotros para entrar a valorar lo que es la persona humana en sí misma era lo que llamamos la dignidad. De hecho, en todas las constituciones empiezan así, la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana es porque yo soy sujeto, soy alguien, soy un fin en sí mismo, decía Kant, pero es que esa palabra ahora mismo se está deteriorando y se va bajando a los seres inferiores a nosotros, los animales, que también tienen sentidos, sienten y hasta cierto punto en la parte, diríamos, del psiquismo animal, pues tiene también sus emociones y tiene sus afectos, ¿no? Bueno, pues entonces, dentro de todo esto que va creciendo como transhumanismo, es hacia abajo y hacia arriba. Es decir, hacia abajo vamos a considerar también que la realidad inferior a nosotros, los animales, tienen su propia dignidad y por tanto también ellos sufren y por tanto hemos de considerar que esos son seres a los que hay que tratar, ¿no? De una manera especial, concediéndole los derechos que les correspondan y lo que vemos ahora mismo que están produciendo las leyes.
Pero yo quería, al menos no para alarmar, sino para poner, diríamos aquí, pensamiento, deciros 3 afirmaciones rápidas de, en este caso, Francis Fukuyama, que llamó al transhumanismo la idea más peligrosa para los sistemas democráticos. Y lo describe como una amenaza para la esencia humana que atenta contra el principio de igualdad de todos los hombres. ¿Quiénes eran los transhumanos y los posthumanos? Olvidaos de lo que fue la primera revolución industrial, con el tema del proletariado y lo que dio de sí la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, ¿no? La gran preocupación de que se había creado una realidad que era totalmente nueva, los proletarios y los proletariados, que desde ahí pues nacen todas las demás ideologías que puedan venir. Es decir, el tema de la desigualdad es brutal para todos los sistemas, llamémoslo así, democráticos. Habermas critica el transhumanismo al dejar a la autonomía moral del individuo sometida a intereses sociales, políticos y económicos. Es decir, la persona que es un fin en sí mismo y tiene una cierta autonomía moral, según lo que es la libertad ordenada a la recta sabiduría de Dios, pues en este caso es sustituida por los intereses sociales, políticos y económicos. Y otros sostienen que la eventual bifurcación de humanos en posthumanos llevaría a la esclavitud y al genocidio entre ambos grupos. Digo, para tener aquí algunos principios de lo que se nos viene por delante, ¿no? Siempre partiendo de que nosotros tenemos principio de lo que es entender la realidad. Todo lo que va contra la razón no es cristiano. Es decir, nosotros entendemos que desde que Dios ha creado todas las cosas y las ha ordenado en su sabiduría, nosotros tenemos ese principio de querer averiguar la verdad de las cosas. Decía antes que partían los transhumanistas y posthumanistas de un dualismo antropológico. Y ahora los grandes dinamismos de la persona, que son la razón y la libertad, ¿cómo la entiende? Pero hay un reduccionismo de la razón. ¿Qué tipo de razón manejan ellos? Lo que llamamos la razón instrumental, que sabe hacer cosas. Pero la razón instrumental no se puede hacer cargo del misterio de lo que es la persona. Decía Benedicto XVI, y fundamentalmente lo dijo de manera muy explícita en Ratisbona, lo volvió a repetir en el Bundestag, lo afirmó cuando estuvo en París y aquí mismo en Madrid, en la conferencia que dio sobre la verdad, que la razón necesita agrandarse, de tal manera que sea capaz de hacerse cargo de lo que es el misterio de la persona, que no se agota con la razón instrumental, es decir, la que sabe hacer cosas, la que lleva a la tecnología y que puede ofrecer, diríamos, realidades que puedan ser buenas para la persona, pero igual que se pasa, dice Habermas, de la onda se pasa la bomba atómica, es decir, podemos hacer cosas buenas y podemos hacer cosas que pueden ser de sí destructivas. Por tanto, ellos tienen un concepto reductivo de lo que es la razón y a la vez un concepto de libertad que no la sitúan en el ser, en la propia persona. La libertad está enganchada en la verdad de lo que somos. Eso que os decía de los italianos con la generatividad, la libertad no es punto de partida desde cero, sino desde la realidad de lo que soy y por tanto es para la perfección de lo que soy. Pero ellos tienen un concepto, diríamos, de libertad que olvida y pasa por delante de lo que significa la realidad propia del ser y del ser recibido en lo que hemos llamado la propia naturaleza de la persona, a la vez corporal y espiritual. Por eso hay ahora mismo una confusión con los seres sintientes, que son inferiores a nosotros, y con el posthumano, que crearía una base de desigualdad que, diríamos, como dicen estos autores, es un problema verdaderamente serio, porque ¿qué pasaríamos a ser los humanos frente a los posthumanos? ¿Y quiénes detentarían el poder para ser posthumanos? ¿Y hacia dónde llegarían con la realidad de lo que es la transfiguración del propio cuerpo? A todo eso responde la teología de manera muy clara, ¿no? Nosotros somos seres creados. El cuerpo tiene un estatuto ontológico que es la propia persona, hemos dicho, la visibilización de la persona. El cuerpo, no podemos olvidarlo, en la antropología adecuada o cristiana, está herido por el pecado de origen y por todo lo que significa el mal en el mundo y necesita redención. San Pablo habla de la redención del cuerpo, que no es la tecno-redención, sino la redención adquirida en este caso por la gracia y las virtudes. ¿Para qué? Para ordenar la libertad hacia el bien con una razón que sea capaz de afrontar el tema de la verdad. Y desde ahí la Iglesia y el cristianismo lo que anuncia es que este cuerpo es para la gloria. Creemos en la resurrección de la carne, en la vida eterna.
he dicho yo, para participar nada menos que de la naturaleza divina. Pero este magma que hay ahora de confusión entre los seres inferiores a nosotros, lo que es el propio hombre humano y lo que es el posthumano, es, diríamos, una filosofía que no se sostiene ni utiliza bien lo que es el dinamismo de la razón ni lo que es la propia libertad, que son los dinamismos espirituales. Ayer cuando caminaba desde la redacción del periódico a casa, me crucé con un montón de gente paseando a su perro. En Madrid hay más perros que niños. No es una estadística cierta, no es un chiste. Lo digo que probablemente en el gran desvarío espiritual del hombre moderno, del ser humano moderno, pues está efectivamente que la soledad se combate no con iguales, sino con esos seres inferiores a los que sí les queremos dar la categoría de... No sé si Ángel querías abundar en esto. El enganche, perdona, y te doy la palabra, si el enganche que tienen estos en el planteamiento que yo he leído al principio, es que tocan los temas fundamentales. O sea, tenemos que tener una respuesta para el sufrimiento, tenemos que tener una respuesta para la enfermedad, tenemos que tener una respuesta para lo que es la condición mortal. Claro, estos, es decir, quieren solucionar problemas que los son reales para todos, y para ellos la Iglesia desde el principio pues tiene respuesta para saber exactamente que el sufrimiento no ha sido creado por Dios, sino que es consecuencia del pecado, que Cristo asumió nuestro mismo sufrimiento y lo estrelló en la cruz, que la cruz es nuestra redención y que por tanto se puede vivir el sufrimiento, como dice Benedicto XVI, en la Spe Salvi de otra manera y ser una escuela de esperanza al mismo sufrimiento, que la enfermedad es una limitación de nuestra condición y que hemos de afrontarla y que hemos de intentar con la ciencia y la tecnología salvaguardar toda la precariedad, lo que sigue la enfermedad, y después nuestra condición mortal forma parte de algo que también es herencia del pecado. Con el pecado entró la muerte, no estaba previsto en el designio del Creador, pero gracias a Dios que nos morimos, Gracias a Dios que nos morimos, porque lo que es el envejecimiento y lo que es la respuesta que estos quieren dar al envejecimiento, ya San Ambrosio, hace poco lo leíamos en un oficio de lecturas, ¿no? Es decir, cuando se plantea ya, decir, viejo y viejo y viejo y cada vez más viejo, menos mal, la muerte que sea bienvenida. San Francisco de Asís la llamaba hermana muerte, porque no es el final, sino que es el nacimiento. Uno cuando muere, nace a la vida eterna, a la resurrección, etc. Es que la cuestión de la muerte es lo fundamental. Cuando ellos hablan de inmortalidad, ya Yuval Harari matiza que hay que hablar de amortalidad. Y eso es importante, ¿no? Porque la inmortalidad, las consecuencias que tendría la inmortalidad demográfica, de salud, de cultura, de desigualdades sociales, de agravios de todo tipo, de esas élites que se podrían permitir el pagarse la inmortalidad y de los que serían esclavos, todo eso. Y luego además lo más importante, casi schopenhauerianamente hablando, sería el aburrimiento terrible de un inmortal, ¿no? Entonces se habla de la mortalidad. ¿Por qué? Porque por mucho que mejoremos las condiciones, podamos crear cierto bienestar, incluso podamos solventar los problemas de salud psíquica que representaría la eterna salud de un eterno adolescente que se pondría química para poder seguir siendo un niño, etcétera, o seguir disfrutando de la vida. Al final es imposible evitar la muerte. Por más que hagamos reversión de la oxidación celular y que consigamos ponernos prótesis o en la inteligencia artificial del futuro implantarnos en un ordenador con toda nuestra memoria y nuestra inteligencia, la muerte es inevitable. Por eso hablan de amortalidad, ¿no? Y ahí está la cuestión, es decir, realmente lo que al hombre le hace sufrir y el verdadero interrogante que tiene es: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y eso no lo resuelve ni una implementación física de alto nivel, como sería una transhumanización, ni hacer un trasplante de cerebro, ni nada. O sea, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y eso lo plantea porque te tienes que enfrentar a la muerte. El tema es que, en el fondo, como es un mesianismo que trata de suplantar al cristianismo, cree responder. Pero la inmortalidad no es lo que el cristianismo ofrece, el cristianismo ofrece otra cosa. La resurrección de la carne. Exactamente. Y la glorificación, divinización. Exactamente. Y el cuerpo glorioso, no el cuerpo transhumano. Porque yo el cuerpo transhumano no sabía qué hacer con él, si no me gusta esto.
pero glorioso sí. La pregunta que le quería decir a Albert Cortina, que lo plantea en el libro, ¿el transhumanismo es un desafío a la fe católica? Eso es. Claro que sí. Antes de responder, al hilo del tema del animalismo y del cyborg, ¿no? Estamos ahí como en un sándwich, el ser humano exclusivo, singular, ¿no? Creo que ya, como en toda ideología, ya hemos caído en el lenguaje, en su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la singularidad de la persona, ¿no? Pues ahora hablamos de la singularidad tecnológica, ¿no? Como el gran evento que nos augura, ¿no? Ese mesianismo y tal, ¿no? Explica bien la singularidad tecnológica. Sí, para que lo desde Kurzweil, etcétera, desde el transhumanismo se nos está augurando próximamente, ¿no? El advenimiento de una inteligencia artificial fuerte, general, parecida a la humana, ¿no? que puede llegar a sustituir a nuestras decisiones, a nuestra forma de pensar. Y ahí voy con el segundo tema, ¿no? Haber utilizado la palabra inteligencia, ¿no? Para la inteligencia artificial, ¿no? Muchos de los que se han dedicado durante años a esa disciplina, ¿no? Estoy pensando en Ramón López de Mántolas, que también estuvo en alguno de nuestros debates, ha sido crítico, ¿no? Utilizando la palabra inteligencia que estaba pensada para el humano, ¿no? Pero que también ahora se está utilizando para los seres sintientes animales, ¿no? Con la idea de inteligencia vital, ¿no? Hasta las plantas pueden tener un cierto grado, dicen algunos, de inteligencia, ¿no? Pero también el pensar, el pensamiento, ¿no? O sea, estamos diciendo cuando se nos queda el ordenador congelado, ¿no? Decimos, está pensando, ¿no? Lo está pensando, ¿no? Y estamos utilizando palabras como inteligencia, pensamiento, que son propias del ser humano, ¿no? Ya para las máquinas, ¿no? Y termino. La palabra conciencia, autoconciencia, ¿no? Que eso también es específica de la persona, del ser humano, ¿no? Bueno, nos están planteando que estos cyborgs, estos robots autónomos inteligentes, ¿no? Van a ser conscientes, ¿no? Que habrá una inteligencia que emergerá, una especie de autoconciencia artificial, ¿no? En estos posthumanos, ¿no? Es decir, que, y lo utilizamos, ¿no? Ah, sí, ¿no? Es que ahora esta inteligencia artificial tiene conciencia, ¿no? Y todo el mundo pues dice, pues es verdad, ¿no? Porque nos está respondiendo con un cierto grado de inteligencia, pero no de pensamiento humano, ¿no? ¿Por qué desafía el transhumanismo a la fe? Yo creo que es el gran reto, repito, ¿no? Del ser humano al creador, ¿no? Es decir, ahora ya yo creo que se pone delante del creador, si es que algunos piensan que... Hablo incluso del ámbito católico, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué no? Un cierto pelagianismo, ¿no? Le llama en teología, ¿no? ¿Por qué no vamos a conseguir por nosotros mismos, a través de la ciencia y la tecnología? ¿Dónde está la providencia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el creador? ¿No? Me estoy refiriendo porque va dirigido el libro también, sobre todo, a padres católicos, a profesores, a sacerdotes, ¿no? Que tengan que dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿No somos los seres humanos ya en el siglo XXI capaces de dirigir la evolución? Y eso está penetrando, yo creo, en ambientes católicos, porque no sabemos responder. Porque efectivamente hay grandes prodigios, ¿no? De la ciencia y la tecnología. Y bienvenidos sean los de biomedicina, las prótesis, etc., ¿no? Lo que pasa es que el transhumanismo, como sabéis, está planteando el tema para personas sanas, para ser el hombre nuevo, ¿no? El Damasio negro, etc., ser el superhombre, ¿no? Y por lo tanto ahí es donde está la diferencia. No estamos siendo tecnofóbicos. No hay un ambiente al revés, ¿no? Yo creo que los grandes pontífices en sus documentos alaban esa biomedicina, esa ciencia. Somos seres tecnológicos, ¿no? Estamos en esa naturaleza humana creadora, ¿no? Co-creadora y técnica, ¿no? El tema es dar sentido, no responder a que el ser humano, la persona tiene que estar en el centro, que no nos esclavice esa tecnología, ¿no? Y ahí es donde hay que saber dar respuesta de nuevo al tema de los límites, ¿no? Como desde la fe cristiana, los católicos, para no ser confundidos de nuevo, ¿no? Pues como enemigos de la razón, de la ciencia, de la tecnología, a ciertos avances que, como dijo Benedicto XVI, pueden ser ambivalentes, ¿no? Pueden servir para el bien, para curar, para mejorar, en el buen sentido, ¿no? De la palabra, y también el mismo
avance tecnológico, no sé, algún experimento en la mente, ¿no?, para curar el cáncer, perdón, el Alzheimer, pero también para manipular pensamiento, para inducir y manipular nuestra mente. Donde desde la bioética, desde la tecnoética, la algorética que dice el Papa Francisco, ponemos los límites, ¿no? Y ese yo creo que es el desafío que nos plantea el transhumanismo, ¿no? O sea, está muy bien, es como un frontón, un ping-pong, ¿no?, que nos pone las pilas, ¿no?, y nos ayuda a decir, bueno, vamos a dar respuesta desde la fe a estos retos que nos está planteando un antihumanismo como es. Cuando hablamos de tecnoredención, Albert, no estamos hablando de reparación, de curación, sino que estamos cambiando la condición humana. O sea, es un mentís al Creador, es decir, lo has hecho mal. Es un mentís a la humanidad de Jesús, que es el hombre perfecto, ese es el hombre verdaderamente, que es el paradigma de lo que es... Porque claro, hemos de darnos cuenta de que cuando hablamos de la singularidad humana, estamos hablando de un acto de una potencia infinita que es Dios. Sin la intervención de Dios, Juan Antonio no estaría sentado aquí. Es que la realidad de lo que yo soy es el acto de una infinita potencia que es capaz de crear el alma y hacer que Juan Antonio sea una persona humana. Y por tanto, en lo que es el prodigio de la creación, claro que como consecuencias hay, pues yo sé, es decir, disminuciones psíquicas, físicas, y todas estas están abiertas a lo que es sanar y reparar. Pero aquí se trata de mejorar, lo condicionante ya es de la persona sana para llevarla más allá de la condición y de la naturaleza de la persona. Y esto es un mentís al Creador, es decir, lo has hecho muy mal, por lo tanto vamos a ser nosotros dioses, como decías tú, ¿no? Es decir, de tal manera que vamos a crear el hombre nuevo, que no es lo mismo. O sea, la redención es la redención y la tecnoredención no va simplemente a lo que es curar y reparar, sino a crear una realidad totalmente nueva, que siempre con el principio de decir, y vamos a ver la solución para el sufrimiento, para la enfermedad, para el envejecimiento y para la muerte, que seríamos la gran preocupación de toda persona, desde el primer hombre hasta nosotros, ¿no? Está aquí Gerardo, no te voy a pedir que hables. Es que yo creo que la única vez que pasé con él por Ortega y Gasset... ¿Una pregunta? No. Él me dijo que el pecado de la soberbia es el más difícil de perdonar. Y detrás del transhumanismo está un gran acto de soberbia del ser humano. Entonces, para terminar, y después abrimos coloquio, para terminar, ¿cuál es la respuesta que al transhumanismo y a este gran acto de soberbia que es el transhumanismo y creerse el hombre Dios, cuál es la respuesta desde la Iglesia y qué podemos hacer para que efectivamente haya una corriente, como muy bien decía antes Albert, que no nos tachen de ya están aquí los irreductibles, carcas que no quieren ceder probablemente ante la forma de que ellos entienden la razón. ¿Qué tenemos que hacer? La gran respuesta católica siempre, si queréis un punto para tener un modo de entrar en este tema, Fides et Ratio, de Juan Pablo II, y Spes Salvi, de Benito XVI. Es decir, hemos de agrandar el concepto de razón y no hemos de limitarlo, como os decía, la razón instrumental. Es decir, ¿cuál es la respuesta a este desafío? La búsqueda de la verdad. ¿Qué hace la fe? O sea, que se escriba una encíclica como Fides et Ratio es para que la fe sane a la razón, que no se atreve a preguntarse por la verdad. Si se escribe la Veritatis Splendor es para que la fe y la gracia puedan salvar la libertad y no sea menos de lo que es. Es decir, dos encíclicas se van dirigidas a los dos grandes dinamismos de la persona humana, que es la razón y la libertad. ¿La respuesta cuál es? Atreverse a afrontar el tema de la verdad de lo que somos y reconocernos como criaturas y desde ahí abrirnos no a las esperanzas en letras minúsculas, que es lo que dice Spes Salvi, Benito XVI, sino a la gran esperanza, que esa sin Dios es imposible. La gran esperanza que es, porque uno de niño dice, cuando sea mayor, cuando me case, pues dice Benito XVI en Spes Salvi, pero cuando ya tienes que afrontar el envejecimiento y la muerte, dice, ¿qué va a ser de mí? O sea, sin Dios no hay una gran esperanza, hay esperanzas en minúscula, pero no la gran esperanza que responda al grito de sed de infinito que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, la respuesta es afrontar desde la razón y desde la fe el tema de la verdad
y salvar la razón y la libertad para que la ciencia, diríamos cargada de verdad y de ética, pueda promover el bien humano. Es lo que y yo añadiría solo una cosa para matizar, ¿no? Reproponer el querigma, porque lo que realmente diferencia al cristianismo de todo lo demás es que Cristo ha resucitado. Y lo digo con una fábula o una parábola, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, si Cristo no ha resucitado, vana es toda esperanza, porque en el fondo tendrían razón los transhumanistas. Solo tenemos una historia inmanente, lo que hay es una naturaleza imperfecta, vamos a mejorarla, somos dioses, y replantearemos el modelo de felicidad y el modelo de dignidad, que el modelo de dignidad ya no es la persona humana, sino las funciones que puede desempeñar. Y aquí no caben ya downs, ni abuelos ancianos, ni nada, ¿no? Inmanente, aceptémoslo y tal, ¿no? Y ahora propongo la fábula, en consonancia y en comunión total con lo que él dice de la gran esperanza que viene de la reproposición del querigma. Cristo ha resucitado. Dice Primo Levi, que no tiene ninguna imagen sospechosa respecto a lo que estoy diciendo, sí. En esto su nombre, ya sabéis que es un superviviente de un campo de concentración en Auschwitz y tal, luego se suicidó en los años tal. Pero dice, el Lager se acabó cuando empecé a ver que los que ayer se mataban entre ellos por un chusco de pan, empezaron a repartírselo a los enfermos porque le habían dicho que llegaban ya los rusos a liberar los campos. La esperanza de que había una solución, de que ya venían los aliados, les vuelve generosos. La caridad, ¿no? Una simple esperanza de que llegan los rusos. Vete tú a saber luego lo que pasó con los rusos y con los que sobrevivieron a los campos de concentración, donde vino el Gulag y todo lo demás, ¿no? Pero esa es tonta esperanza que... fíjate cómo le cambió totalmente la mentalidad y los volvió caritativos, que es realmente lo que da sentido a la vida. Por eso Caritas in Veritate es esencial, ¿no? Pero la gran esperanza para nosotros es que Cristo ha vencido a la muerte y se ha resucitado. Esto no es una broma. Nosotros somos más que transhumanos. Bueno, tendremos un cuerpo glorioso, experimentaremos que tenemos vida eterna, no inmortal. Y como dice Santo Tomás, la vida inmortal no es tan aburrida, la vida eterna no es tan aburrida con la inmortal, porque escucharemos con los ángeles melodías interminables que jamás se repiten, pero no son una cinta de Moebius, sino que es la belleza expresada en una variedad innovadora permanente. Pues eso para mí es la esperanza radical. Albert, mejor ya cerramos contigo, sí, porque... Ser conscientes de que un cierto humanitarismo secular o un antropocentrismo desviado nos pueden llevar a ese posthumanismo, ¿no?, de creernos dioses y estar centrados, ¿no? En cambio, un cristocentrismo, ¿no?, una visión de cristificarnos, ¿no?, más que mejorarnos, ¿no?, mejorarnos tecnológicamente, cristificarnos, ¿no?, a través de la gracia santificante, a través de la fe, ¿no? Yo creo que volver a poner al hombre perfecto que es Cristo en nuestras sociedades, ¿no?, es el gran reto, ¿no? Porque si no, volveremos a ese humanitarismo donde seguimos dando vueltas al hombre, pero que de aquí 4 días vendrá sustituido posiblemente por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la solución, entender que Cristo es el hombre perfecto, el modelo a seguir, ¿no? Perfecto. Tenemos unos minutos para, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muy bien, veo que esto se anima. Sí, yo simplemente les voy a pedir, como hay poco tiempo para el coloquio, que las preguntas sean breves para que demos tiempo a las respuestas. Gracias. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo he escrito 150 preguntas, entonces voy a decir 2 y si me pueden contestar. La primera, que no puede estar el transhumanismo ya en nuestra sociedad sin que nos estemos dando cuenta, modificando el genoma humano, insertando metales pesados en nuestros organismos sin nuestro permiso. Es un transhumanismo ya para un control a través de la tecnología 5G. Esa es la primera. Y la segunda, en el Apocalipsis habla de que los que no estén con Dios tendrán la marca de la bestia y que nacerá una nueva humanidad. O bueno, así no lo dice, porque es que no lo sé cómo lo dice. Por lo tanto, el Apocalipsis nos está diciendo que este transhumanismo como que tiene que llegar. Esa es mi interpretación, esas son mis preguntas. Gracias.
Sí, no es fácil responder porque, como tú has dicho, sutilmente, ¿no? Vamos a ir introduciéndonos en propuestas transhumanistas que hasta hace 4 días nos parecían inverosímiles, ¿no? Elon Musk nos está proponiendo que de aquí pocos años, ¿no? Tendremos ya unos implantes cerebrales, ¿no? Donde tal, ¿no? Otros están trabajando en la línea que tú dices, ¿no? De una nanotecnología o de ciertos medicamentos experimentales, inteligentes, etcétera, ¿no? Y otros están diciendo que el chip es la marca de la bestia, ¿no? Sobre todo en el ámbito protestante, etcétera, pues tienen como muy en su ADN todo el tema de los últimos tiempos, de la marca de la bestia, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Yo creo, porque creo que lo de la marca de la bestia es otra cosa, ¿no? Creo que es más espiritual, ¿no? Esto me corriges, don Juan Antonio, ¿no? Pero sí, hay que estar alerta, ¿eh? Yo creo que efectivamente están cambiando muchas cosas y la terminología a veces, ¿no? Nos confunde, ¿no? O sea, lo que puede ser, repito, un medicamento inteligente experimental con una nanotecnología tal, ¿no? Bueno, habrá que ver si esto es para curar o para controlar. Muchas de las cosas que se están planteando en estos momentos, ¿no? También en riesgo a nuestras democracias, pueden servir para las dos cosas, ¿no? Para organizar una gobernanza, ¿no? Global, para que todos estemos. Y antes los comentábamos con un amigo mío, ¿no? Con Jesús y Carlos, que veníamos desde su casa aquí, decían, bueno, es que muchos de los aspectos que en China están planteando, ¿no? De control, de vigilancia, de crédito social, ¿no? Todo esto implementando estas tecnologías que suavemente van entrando en nuestras sociedades occidentales, democráticas, tenemos un reflejo muy autoritario y muy dictatorial en otras latitudes, ¿no? Por lo tanto, hay que estar alerta, como tú dices, en muchos frentes, en salud, en vigilancia, etcétera, en muchos temas, ¿no? Sí. Buenas tardes. Un apunte para intentar cogerles despistados y después soltarle la pregunta, que también lleva, entiendo, una pequeña carga de hipótesis. En cuanto al apunte de lo que han estado comentando, me ha hecho gracia precisamente cuando se ha hablado de que se consideraba el transhumanismo algo en una primera etapa pues muy relacionado con lo que era la ciencia ficción, ¿no? De hecho, yo que reconozco prodigarme por los lares también de la fantasía y la ciencia ficción, a mí se me ocurren del orden, sin exagerar, de 20 libros en los cuales se habla, y no precisamente bien, de las consecuencias de cualquier forma del transhumanismo. No lo voy a citar, pero desde el ordenador global multivac de Isaac Asimov hasta el concepto de resurrección del cruciforme de Dan Simmons, y podríamos seguir, hay un montón de sistemas los cuales hablan precisamente de una estratificación social y hablan además de una, evidentemente, creación de castas en función de eso. Creo que sería un buen apunte el decir que la ciencia ficción no está precisamente a favor del transhumanismo. Dicho esto, la pregunta, que es parecida pero no exacta a la de la señora que tengo al lado. Yo me plantearía, sobre todo cuando Juan Antonio ha hablado del tema del gnosticismo, el gnosticismo entendido como algo mecanicista desde el punto de vista del transhumanismo, yo volvería al original, que es el gnosticismo como forma de conocimiento, y yo diría, si no está siendo el transhumanismo, probablemente, sin pretenderlo sus autores y fundadores, el tonto útil de dos movimientos o entidades independientes. Uno, que ya lo ha apuntado Albert ahora, pero yo conozco un poquito, que son los temas de inteligencia, que iría por la vía del control mental y el condicionamiento mental de la población, no a nivel psicológico, sino a nivel científico, a nivel de microchips. Y esto está publicado incluso a nivel de acceso público por algunos autores que han trabajado en inteligencia. Y luego, evidentemente, como elemento de control social. Y luego, el segundo, pues, hablando de la variante gnóstica, no sería también un tonto útil, pues, para los chicos del Ordo ab Chaos, con mandil o sin mandil. Entonces, bueno, la pregunta era esa. Vale, porque al final, y acabo así, al final yo creo que realmente aquí de lo que estamos hablando es de una nueva concepción del hombre, de la persona. Entonces, da igual que una sea más materialista, que una hable de un supuesto señor de la luz que no es el nuestro. En cualquier caso, lo que están pretendiendo, evidentemente, es modificar lo que entendemos por persona, o así lo entiendo yo. Yo simplemente decir que esto además es imparable. O sea, el desafío es formidable.
En pocos años, la primera vez que nos ocupamos de estos temas en la Conferencia Episcopal Española fue en 2012, lo recordábamos antes en las palabras que hemos tenido, ¿no? Hay un documento que es La verdad sobre el amor humano, donde hablamos por primera vez de todo el proceso de deconstrucción, partiendo de la ideología de género, teoría queer y lo que es el ciber, y después ya el transhumanismo. 2012. Ha corrido ya un poquito de agua, ¿no? Empezó don Albert a trabajar en el 2014 cuando escuchó aquella. Esto es imparable y además va a una velocidad tremenda. Lo comentamos también con don Beito. Y por tanto el desafío es casi diabólico. Yo no tengo ningún empache en decirlo. ¿Es el final? Pues eso ya no me atrevo yo. Es decir, lo que sí es claro que el desafío es formidable. Es verdad que la Escritura nos habla de que habrá un momento en que viviremos la gran apostasía y después vendrá otro momento en que el Señor pues reinará y vendrá la fase final, lo que tú apuntabas del Apocalipsis, pero el Apocalipsis es la victoria es de nuestro Dios. Y por tanto hemos de vivir con la esperanza, la gran esperanza, ¿no? Y lo que se nos espera, ¿qué es? Pues las bodas del Cordero, es decir, es la realidad del cuerpo glorioso, como decía aquí nuestro amigo, en la realización de todas estas cosas que ellos quieren solucionar. Es decir, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, será un gran festín con vinos suculentos, ¿no? Es decir, son las descripciones que hace la Sagrada Escritura. Pero para mí lo que verdaderamente es asombroso, y lo tenemos todos en el credo apostólico, es la comunión de los santos. Y Dios lo será todo para todos. ¿Sabéis lo que significa que ahora mismo este cuerpo que yo honro y venero porque es del Creador, es decir, me sirva a la vez de límite para poder entrar en lo que significa la realidad de todos y cada uno de vosotros, y que solo esponsalmente se pueda conjugar la carne en el lenguaje del cuerpo, en el acto conyugal? Entonces es la comunión sin perder la condición del cuerpo, sin perder la condición de masculino y femenino, pero vivimos una realidad totalmente nueva donde esa ansia de comunión que tengo yo con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con vosotros, se puede realizar. Por tanto, todo lo que la anuncia el cristianismo y que ya se hace posible ahora mismo, cuando se vive la fe verdaderamente en una comunidad cristiana, que se vive la comunión entre esos, el anuncio del querigma que lleva para decirte Cristo ha resucitado, no temas, vive la realidad de lo que Dios está revelando. Ahora hay espacios como pequeños oasis donde se vive la fraternidad y la comunión, pero entonces desplegará totalmente lo que hay en el corazón como un ansia de infinito que ahora no podemos alcanzar. Por tanto, al final, esta charla acaba, la victoria es de nuestro Dios. ¿No? Eso yo pienso. Quedan 5 minutos, no sé si alguien se atreve a hacerlo. Sí, muchas gracias. Me presento, Francisco Rey, banquero y economista. Mi pregunta es muy breve. Como el desafío es diabólico y es enorme, ¿hasta qué punto se puede pelear esto solo desde la religión cristiana? ¿O hay que además intentar colaborar con otras religiones y también con el humanismo, digamos, más laico? Porque me da la impresión de que gran parte del problema es, como ha apuntado el otro profesor, es la falta de educación en valores que se lleva haciendo. Tenemos un foco tremendo en la tecnología, las matemáticas, la física y todo esto, y ya no se educa en valores desde muy tempranamente. Responde tú, profesor, responde usted, si no les voy a cansar. No, yo creo que la educación en valores es un buen intento, pero nada más. O sea, el poder que tiene el dinero, que es estos jovencitos de Silicon Valley, son adolescentes que tienen una vida individualista, atroz, viven metidos en un narcisismo galopante, solo quieren el dinero. Contra eso no hay nada que hacer. El capitalismo de alguna forma lo ha absorbido, están abducidos, ¿no? No hay ni siquiera la ciencia ficción sabiendo que todos los resultados van a ser terribles, negativos, y que no vamos a lograr sobreponernos al sufrimiento, sino vamos a multiplicarlo y a crear nuevos sufrimientos. Tampoco es una garantía que pueda ayudarnos a decir, ¿cómo podemos predecir esto? Por favor, retraeros de seguir avanzando en esto. Yo soy muy pesimista. Pesimista desde este punto de vista filosófico, ¿no? Mi optimismo es radical, porque Apocalipsis significa revelación. Y no es el final, eso es para los catastrofistas. Para nosotros el final es la parusía. Entonces no me importa nada. Ahora, eso no quiere decir que yo no trabaje por educar, no en tanto en los valores, porque en el fondo los valores son cambiables. Los decide los políticos, que van muchísimo más lentos y son todavía más perversos los efectos de los políticos que de los científicos inconscientes o ingenuos.
sino educarles en otra cosa, ¿no? Pues en eso, en qué es la dignidad. Vamos a la antropología, porque la clave está jugándose en la antropología. Cuando un Kurt Weill o un Peter Singer dicen que la dignidad es un concepto inútil y que es solo medible por la funcionalidad, están excluyendo a los ancianos, a los discapacitados. A esto es a lo que hay que ir, a poner una antropología clara, nada más. Porque la ética también es manipulable y la ética no salva a nadie. Cuando le tocas el callo, la ética no sirve para nada. Pero ir al debate fides ratio desde la antropología, para mí es la única esperanza. Pero es intentar deshacer en miles de horas de clase lo que un anuncio de televisión y una película te deshace en 2 minutos. Entonces, la tarea es complicada, por eso para mí... Es que estamos en un momento muy complicado de la humanidad porque el pensamiento complejo ha desaparecido. Eso es. Estamos un párrafo no resiste a los alumnos ya. Queda una última pregunta, porque como queremos ser disciplinados con el horario... A mí me parece bien lo que ha dicho de ponernos de acuerdo a aquellos que salvamos al menos la dimensión humana, ¿no? En eso creo que el Papa Francisco está en esa idea cuando habla del humanismo integral y habla en Fratelli Tutti de esa realidad que no tiene, diríamos, una explicación plena si matamos al Padre. Porque aquí no hay fraternidad si desaparece el Padre. Si está el Padre somos hermanos todos y si no, hacemos lo que podemos, ¿no? Mientras sigamos siendo mortales, el prolongar la vida, que es finita, sin calidad de vida, ¿eso es humanismo o transhumanismo? A ver, hay otra pregunta más. Sí, bueno, hola, yo soy David Reyero. El anterior era Jorge del Corral. Sí, mi pregunta es que si no hay detrás del transhumanismo un viejo pecado capital que es el de pereza, porque entendido como falta de esperanza también, porque la pereza es una falta de esperanza en el fondo. Y no hay en el transhumanismo lo que pasa en educación, que pensamos que las soluciones técnicas van a suplir lo que implica el esfuerzo del aprendizaje, el camino y el valor del camino, en el aprendizaje en el camino. Es como pensar que subir a la montaña, estar en la cima de la montaña es más valioso que el camino que nos lleva a la montaña. Y cuando todos tenemos la experiencia de que el camino tiene valor en sí mismo. Y el transhumanismo es una especie de intento de ahorrarse la experiencia humana de la vida. O sea, de vivir con la dificultad, el esfuerzo, la limitación y todas esas cosas. O sea, es un pecado contra la esperanza en el fondo. Yo lo que os diría es que leáis detenidamente Spesalvi. Yo creo que es lo mejor que nos ha regalado Benedicto XVI, y ahí hay respuesta para el tema del envejecimiento y para el tema de este que acabas tú de decir del camino. Es decir, creo que ahí tenemos una respuesta muy lúcida sobre lo que es la diferencia entre el progreso y la esperanza, lo que son las ideologías que han promovido el progreso y a dónde conducen, y lo que significa pues, los talleres donde se ejerce la esperanza. Y Benedicto XVI dice, uno de ellos es el sufrimiento, otro es la acción. Es decir, todas estas cosas que está diciendo, y por supuesto envejecer queriendo salvaguardar lo que es la calidad humana. Es decir, bueno, eso es un proyecto, diríamos, ideológico, entre comillas, que es decir, vendida a muerte. Bueno, si os parece bien, Albert, nos puedes dar una última idea, porque es el autor del libro, y sí, que no sea muy larga. Muy brevemente, para no cansar, ¿no? Yo creo que frente a estas propuestas de aumento de capacidades cognitivas, sensoriales, físicas, del transhumanismo, de la inteligencia artificial, los católicos no debemos perder la idea de la fusión del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, yo creo que quien nos da esa fuerza para mantener las virtudes, ¿no?, teologales, ¿no?, las cardinales, y los dones y carismas que yo creo que en este momento, bueno, constatamos que el Espíritu Santo está dando a torta y moche, ¿no? Yo creo que contrarrestará, hasta que llegue la parusía, muchas de estas elucubraciones o falacias que tiene el transhumanismo. Por lo tanto, yo creo que hay que tener esperanza porque estamos bien asistidos, ¿no? Pues lo peor de esta sociedad, que es muy emotivista, que todo lo confía al sentimiento y a los afectos, no soy lo que siento, tiene otra herejía, que es el espiritualismo, que no está encarnado en la carne de lo que soy. Y es extrínseco, porque no es así. La persona es unidad cuerpo-espíritu, y por tanto salvaguardar el bien de la carne,
es lo que soy, y la carne gloriosa, es decir, tener como paradigma siempre a Jesucristo, es muy importante, porque a veces uno, viendo todas estas cosas, se escapa hacia el espiritualismo, diciendo, yo me creo que una burbuja y no quiero saber nada. No, queremos saber y saber de todo, y nosotros no tenemos miedo a nada. Y el Señor nos ha dado la inteligencia para hacer el bien y la libertad, que tiene su propio bien en el amor, para poder ejercerlo. Y por tanto no podemos retirarnos a los cuarteles de invierno. Hemos de estar en todos los sitios, en los medios de comunicación, en la medicina, en la cultura, en la música, en el arte, como ha hecho siempre. Eso es lo católico. Lo demás sería la fuga mundi, que eso nunca ha sido ni siquiera para los monasterios, que se van allí para estar con nosotros, intercediendo a Dios para que nos proteja. Bueno, puedo aprovechar las últimas palabras de don Juan Antonio para decirles que un medio de comunicación católico es el debate. Pueden leerlo todos los días. Muchas gracias.